Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más afectuosa bienvenida a los protagonistas del debate de hoy, debate que lo han visto ustedes entre interrogantes, apretarse el cinturón. Bueno, pues para analizar esta pregunta y darle posibles respuestas, tenemos aquí a don Miguel Ángel Sánchez, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Don Miguel Ángel, bienvenido. Gracias. También nos honra con su presencia don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Don Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Y asimismo contamos con la participación de don Miguel Ángel Guisado, vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. Don Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Es habitual, recordamos que Canal 8, seña de identidad, es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria, que estamos, gracias al apoyo de ustedes, en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del conjunto del archipiélago. Y también tengo que decir que la línea editorial demostrada en todos y cada uno de los programas de Canal 8 es el pluralismo, porque plural es nuestra sociedad. Hoy, además, estamos de cumpleaños. Iba a decir de cumpleaños, pero es cumpleaños y cumpleprogramas. Este es el programa 250 de Crítica en 8. 250. Evidentemente, algún despistado por ahí que al principio no nos daba derecho a respirar, pues sigue despistado. ¿Y qué vamos a hacer? Estos 250 programas ha sido gracias a la participación de centenares de colaboradores de este canal, entre ellos ustedes, y también a todos esos miles que integran la ciudadanía y que con una lealtad que queremos agradecer, pues han seguido a Canal 8, tienen fe en Canal 8. Gracias de verdad, gracias de corazón, en nombre del presidente, don Juan Luis Lorenzo, en nombre de la directora, doña María Lorenzo, en nombre de, por supuesto, todos cuantos colaboramos, quienes trabajan y quienes colaboramos con este canal. Gracias de corazón. Es habitual que les invitemos a participar a través del correo electrónico, si así lo desean, en el programa. Tienen a pie de pantalla en este momento la dirección, anímense. Y también, como es costumbre, pues vamos a escuchar ese informe que han preparado los servicios informativos de Canal 8. Informe para abrir el debate. Apretarse el cinturón. Parece la consigna de todo ciudadano que se precie de hablar de la crisis económica y de todo político con o sin cargo representativo al subirse a una tribuna o dirigirse a un micrófono. Es otro de los efectos de la crisis, el de las palabras sabias o no, el de los tópicos que nacen en torno a ella, a esas ansias por mitigarla, pero que siempre, da la sensación, invitan a tener algo que decir por evidente que sea. Apretarse el cinturón las familias, porque no les queda otra, porque de no hacerlo no se llega a fin de mes, porque ya los bancos no prestan y porque la cesta de la compra o la nevera hay que llenarlas. Apretarse el cinturón las administraciones públicas, porque las solicitudes ciudadanas a los servicios sociales se desbordan y porque hay que recortar en gastos superfluos para poder hacerle frente a modo de ayudas, prestaciones o subvenciones. Apretarse el cinturón es en definitiva lo que se nos pide y lo que sin que se nos pida nos vemos obligados a hacer. El despilfarro de hace apenas una década hasta hace no menos de 2 años dio lugar a esto. Y si antes retrasábamos cualquier pago pensando que ya vendría un tiempo mejor en que pudiéramos liquidarlo, lo que vino es un periodo en el que es imposible hacerlo y donde el embargo está a la orden del día. Son meses los de este final de 2009, los de la planificación económica de 2010. Y bien saben, ayuntamientos, cabildos y gobiernos, que toca lo que toca, apretarse el cinturón. Desde el Ejecutivo Central llega dinero, el regional gestiona y reparte, los cabildos hacen lo propio y a las corporaciones locales más cercanas muchas veces poco les queda. Y son en realidad las que más conocen de la situación de sus vecinos. Luchar contra esta crisis está siendo difícil,
pero aunque se atisben mejores resultados, poco podremos sentir la recuperación en los bolsillos en el futuro más inmediato. Para que esta llegue, sin duda, la receta no es otra que la de apretarse el cinturón, pero muchos se preguntan ¿hasta cuándo? Hasta aquí el informe elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Tiene la palabra don Miguel Ángel Sánchez. Adelante. Bien, ante el tema yo quiero resaltar pues que resulta curioso que la tasa de ahorro se haya multiplicado de la forma que se ha multiplicado en España en el segundo trimestre del año 2009 con respecto al segundo trimestre del año 2008, y estos son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Ha aumentado la tasa de ahorro un 87,5%. Ha pasado de ser del 13,5% de la renta disponible a ser el 24,3% de la renta disponible. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente quiere decir que 1 de cada 4 euros de renta disponible se ahorran. Ahora, otra cosa es que este ahorro, que es voluntario, evidentemente, sea voluntario con todos los honores, como cuando uno pues pretende hacer alguna inversión o algo por el estilo. Este ahorro se debe clara y clarísimamente a la crisis, a esa sensación que tienen los consumidores de una crisis, y sobre todo a las expectativas de evolución de la crisis. No ven expectativas, no ven salida a la crisis. Hay una falta tremenda de confianza en las administraciones públicas, y bueno, pues esto da lugar a que en vez de consumir guardan el dinero, y lo guardan y no lo canalizan. Además, el problema es que no lo canaliza a través, por ejemplo, de la banca o demás, que podría resultar bueno, puesto que valdría para financiar inversiones. Es que no se canaliza. ¿Lo guardan debajo de la laja? Lo guardan debajo. Es curiosísimo ver cualquiera que entre en un supermercado, si se fija en las cajas, verá que hay poca gente que paga con tarjeta y muchísima gente que paga con dinero. Al contrario que lo que pasaba hace escasos 10 meses. ¿Y qué pasa? ¿Que tampoco se fían de los bancos? Bueno, los bancos tampoco... Yo no digo que haya que confiar en los bancos, pregunto si es que desconfían de los bancos. Los bancos, no, yo creo que no hay que desconfiar de ellos, pero la verdad es que no nos han estado dando con muy buena imagen últimamente. Han estado, pues, la banca nacional y las cajas de ahorros, excepto alguna excepción, pues se han comportado honorablemente y bien, y con buenos índices de solvencia y demás, pero la imagen que tiene el público de la banca en general, pues es como bastante malo. O sea, lo cierto es que en lugar de depositar los ahorros, quiere usted decir, en lugar de depositar esos ahorros en las entidades bancarias, las cajas de ahorro y tal, se depositan debajo de la laja. Pues debajo en el calcetín. Y además encima devuelven las tarjetas de crédito. Don Raúl Alonso. Sí, bueno, yo creo que hay que separar dos cuestiones que son fundamentales. Una es aquellos familias y aquellos consumidores que tienen necesidad, por ser víctimas directas de la crisis, de apretarse el cinturón. La situación más grave, evidentemente, es aquellas familias en las que se ha generado desempleo, hay alguna situación de desempleo, y que por lo tanto su previsión económica se ha roto y tienen necesidad de ajustarse no solo a lo que en estos momentos reciban, sino en un futuro con esa cierta incertidumbre, a ese futuro en el que no saben cuándo recuperarán esa capacidad económica. Y ahí es de pura lógica, y hay que, desde luego, incentivar que se produzca la mayor capacidad de ahorro posible, que les permita tener un cierto colchón de aseguramiento social, aunque sea propio, independientemente del aseguramiento social que pueda dar las propias administraciones. Pero otra parte
que es una parte muy importante de la población. El grueso de la población no ha perdido el empleo, gracias a Dios, eso sería una auténtica catástrofe. Hay una gran parte de la población, entre ellos un volumen importantísimo de empleados públicos que, independientemente de que sus incrementos salariales sean mayores o menores, van a mantener o han mantenido y siguen manteniendo su capacidad adquisitiva, que por un factor puramente psicológico, lo que hacen es retener consumo, no consumir, guardar debajo del colchón, y en una situación en la que, por cierto, los precios al consumidor, luego veremos si eso es bueno o es malo, pero los precios al consumidor han bajado y han bajado de forma muy importante, o sea que es más barato. Y una cosa sorprendente. Claro, ¿no? es mucho más barato ahora comprar, comer, vivir que hace unos meses, ¿no? Entonces, es verdad que eso significa un incremento de renta independientemente de que haya incrementos salariales. Sin embargo, por desgracia, por ese factor psicológico contra el que hay que luchar de todas, hay que decir que es bueno que las familias siempre tengan un grado de ahorro, pero lo que no puede es existir un nivel importantísimo de ahorro no productivo. Un nivel de ahorro que no permita financiar actividades empresariales, que no permita financiar obras, servicios, generación de empleo, que en definitiva es lo que se necesita para que todos volvamos a la normalidad. El incremento anunciado de impuestos por parte del Estado, de la Administración estatal, puede contribuir, digamos, a ese aumento de fiscalidad. Yo creo ¿Puede influir? Yo creo que la política económica, yo no soy economista, soy un amante un poco, pero desde luego en bajo nivel de la economía, pero creo que tampoco hay demasiadas cartas que jugar por parte del gobierno, sea quien sea. Hay una necesidad de protección social incrementada evidentemente de forma muy importante y hay una necesidad de cubrir esos gastos públicos y entonces la única vía que hay muy pocas vías al final de recaudación que le permitan a una administración, una de ellas es subir los impuestos. Otra cosa es discutir si los que se suben son los más lógicos, los que no, en los cuales podemos tener un abanico de opiniones absolutamente diferente prácticamente por cada ciudadano. Pero también es verdad que el factor fundamental, quizás esa subida de impuestos tenga un factor negativo, no en sí por la subida de impuestos, sino también por la visión que se da siempre negativa de lo que es el incremento de presión fiscal. Y que puede, a lo mejor, ser un factor más de retrasar una cierta calma en el conjunto de la población, un cierto sosiego que permita volver a la normalidad y volver a sacar ese dinero del colchón y ponerlo en circulación, que cuanto antes se produzca, antes saldremos al final del atolladero. Muy bien, muchas gracias, don Raúl. Don Miguel Ángel Guisado. Los precios han bajado, pero por mucho que bajen, todo es caro cuando lo que se tiene es poco para gastar. Esa es la primera consideración, yo creo que habría que hacer desde el punto de vista también de las familias, y todos pertenecemos a una familia de una manera u otra. Y por otro lado, con respecto al título de nuestro encuentro de hoy, apretarse el cinturón, yo creo que la crisis económica que estamos teniendo es más una convulsión que hará que al final no nos apretemos el cinturón, nos lo cambiemos, que al final tengamos un cambio en los hábitos. Y yo creo que esto se está viendo desde lo que son las bases de la sociedad, es decir, la unidad que constituye la primera base, la primera piedra de formación de una sociedad, que es la familia, el elemento que pertenece a una familia que en relación con los demás hace la relación entre los distintos estamentos de la sociedad. Yo creo que ahí está la clave. De aquí, si siguiera aumentando el nivel de paro hasta un límite insoportable, he oído hablar diversos empresarios conocidos, y claro, uno estaría casi al borde de la revolución social. Yo creo que eso en nuestro país no va a ocurrir, pese a que el nivel de paro es exorbitantemente alto, incluso comparado con otros países de nuestro entorno. Y más en Canarias. Y más en Canarias, donde vamos como 4 o 5 puntos por encima, y donde de aquí a final de año posiblemente toquemos ya casi el 30%. Huyendo de estos pánicos que podrían ocurrir, yo creo que esta conversión, este ahorro que está habiendo como reserva para afrontar tiempos inciertos, al final es el colchón que hace que esta revolución social no se produzca. Y como digo, al final, en vez de apretarse, un cinturón nuevo es lo que vamos a tener todos. ¿Ha habido familias que han tenido apretado el cinturón siempre? Sí, yo creo que ha habido siempre familias previsoras, pero creo que el ahorro... Pero que están apretados con el cinturón a la fuerza, vamos. Sí, siempre. Y bueno, en el caso de la asociación a la que hoy me toca representar, la Asociación de Familias Numerosas, esa proporción aumenta. Claro. El gasto se dispara en cualquier aspecto. O sea, baste el comienzo del curso, donde hay que contar con 600 euros casi por adquisición de material escolar por niño,
Una familia con 1 o 2 niños no es lo mismo que una con 3 o 4. Se va casi un sueldo, más de un sueldo en muchas ocasiones, solo con esto. Y la recuperación hasta llegar al periodo de Navidad, segundo hito del gasto social, a veces no se llega, a veces no se llega. Y después viene carnavales. Pero el carnaval se lleva mejor, ¿verdad? El carnaval se lleva mejor y al final contribuye a que nos olvidemos del resto. Pero también se produce gastos en las familias. Sí, sobre todo las más carnavaleras, aquellas que emplean y se emplean a fondo. Pero yo creo que sarna con gusto no pica. Y que es un gasto que hacen porque pueden hacerlo. Don Miguel Ángel, se ha planteado aquí si el asunto del incremento de impuestos favorece o no favorece el consumo. Bueno, fundamentalmente los impuestos, ayer la vicepresidenta nos obsequió con varios gazapos en su intervención, pues no favorece el consumo, porque precisamente los incrementos de los tipos, porque hablan de que ha cambiado el modelo. El modelo no ha cambiado, el modelo fiscal sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que han subido los tipos, que eso es una cosa completamente diferente. Bueno, el caso es que, sobre qué han subido los tipos, sobre el IVA, sobre el impuesto sobre el consumo, un impuesto indirecto sobre el consumo que además ese no distingue entre pobres y ricos, con mayor renta o con menor renta. Y por otro lado, inciden también sobre el ahorro. Entonces, el gazapo que decía de ayer de la vicepresidenta económica del gobierno español, pues contestando a uno de los intervinientes en el debate, decía, bueno, es que usted debería de saber que la renta disponible se compone de consumo y de ahorro. Y sí, evidentemente se compone de consumo y de ahorro sobre las dos cosas sobre las que inciden los impuestos. O sea... Muy bien, enseguida estaremos con ustedes de nuevo en la segunda parte de este debate. Ustedes, estamos en Canal 8 en el programa con el título de Apretarse el cinturón. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, don Miguel Ángel Sánchez, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, y don Miguel Ángel Guisado, vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate, vamos con la segunda. En este momento tiene la palabra el señor Alonso. Bueno, hay un tema muy interesante que sacaba Miguel Ángel Guisado a preguntas de usted. ¿Ha habido siempre familias que han tenido que apretarse el cinturón? Evidentemente. Y además, siempre la renta hay que ponerla precisamente en conexión con los precios, ¿no? Y en nuestro caso concreto, en Canarias, siempre hemos hablado, que es un hecho estrictamente cierto, de que nuestro nivel salarial es menor, y comparativamente con unos precios elevados. Por lo tanto, la renta disponible de las familias canarias, en términos generales, ha sido más baja. Pero además, ahondando todavía de forma mayor en el problema, no solo la renta general ha sido más baja, sino que la mayoría de los trabajadores canarios han sido trabajadores de baja cualificación. Entonces, están en las escalas más bajas salariales, de tal forma que el grueso de las familias canarias ha estado siempre en una situación de dificultad, digamos, frente a su subsistencia, a su consumo. Y por lo tanto, ese cinturón, desde luego lo cambian porque lo tienen muchos de ellos reventado, ¿no? de tanto apretar, ¿no? Tanto apretar. Sí, señor Guisado. Bueno, yo creo que sí, o sea, que la familia o la unidad que siempre ha tenido apreturas, ahora lo pasa incluso peor. Creo que el principal cambio está en aquel sector de la renta media, donde no ha habido unas grandes carencias de ingresos, que han llevado una vida normal, con prudencia o sin ella, pero la han llevado normalmente, y que ahora de repente se ven expuestos a una crisis personal, o sea, de su finanza personal. Yo creo que ahí es donde hay que incidir, donde, retomando el tema de antes, se cambiará el cinturón. Es decir, este cambio en los hábitos de consumo
llevará a apretar el cinturón para poderlo emplear de mejor manera. Me explico. El otro día, hace pocos días, oía a Alex Rovira, que es autor de varios libros, digamos que tocan directamente, pero de una manera sutil, el tema económico. Y él decía, y me apropio de sus palabras, hemos salido de una situación en la que pedíamos un dinero que no teníamos para comprar algo que no necesitábamos para gustar o impresionar a alguien a quien eso no le importaba. Y creo que vamos a pasar a una situación en la que emplearemos el dinero para cosas útiles, un poco sin mirar a quién. Y el hecho del cambio en hábitos de consumo, hablo del consumo doméstico de agua, el consumo doméstico de luz, la forma de comprar, el consumo diario, la alimentación, todo eso creo que va a cambiar y va a cambiar para bien, de una manera u otra. Estamos con la tasa de desempleo, la tasa de paro, en su relación con apretarse también el cinturón. Estamos hablando de esa tasa en Canarias muy superior a la media española. Si la media española anda por el 20 o se aproxima al 20 o se va a aproximar o está en el 18 camino del 20, la media de la Unión Europea me parece que está alrededor del 10 aproximadamente. Canarias casi alcanzando el 30. ¿Es real esa tasa española de cerca del 20 y del 30 en el caso de Canarias? ¿O hay también aquí, con el anuncio de la crisis, un incremento de la economía sumergida? Es decir, voy a plantearlo así. Ahí era un tema que quería yo de alguna forma tocar. Sí. Bueno, en principio, antes de entrar en esto de la economía sumergida, hay que poner de manifiesto la paradoja que se da en economía, donde el ahorro individual se considera bueno, pero cuando el ahorro se vuelve colectivo y total, se considera muy malo. ¿Por qué? Pues porque un ahorro colectivo excesivo pues causa, contrae el consumo, la contracción del consumo crea paro, se crea deflación, se crea depresión, etcétera, etcétera. Vale. Porque la suma de ahorros es malo. Cuando es excesivo, es malo si no se canaliza. Bien. Si se canaliza por vías que puedan ir a inversiones productivas, es bueno. En cambio, desde el punto de vista individual y familiar, es virtuoso si se puede. Es virtuoso si se puede. ¿Cuándo se puede? Cuando se puede, evidentemente. Bien, entonces, por otro lado, yo no me puedo creer que haya una cifra de paro real de casi 4,5 millones en toda España, que realmente son 5, porque con el tema este de las cuentas del INE, donde los parados, que son parados, pero que están haciendo algún curso, no los contabilizan, pues bueno, pues estaríamos ahora mismo con los 5 millones. Yo lo que no me puedo creer es que en un país haya 5 millones de parados y todavía no hayan salido a la calle con las escopetas. Es una situación de explosión social casi. Totalmente. Yo no me puedo creer que con 5 millones de parados un país siga como está, pues en una relativa paz social y donde además los sindicatos no digan ni arroz. Entonces, yo estoy completamente convencido, lo que pasa es que yo no soy quien para cuantificar, ni tengo medios para cuantificar cuántos de estos parados son parados reales. Yo creo que hay una economía sumergida bastante grande y no hay más que verlo que cuando las últimas medidas, estas de los 400 y pico euros que daban para los que habían terminado o habían perdido el empleo en el último semestre, etcétera, etcétera, y la poquita gente que los han pedido. Si yo estuviera realmente sin ninguna entrada, lo pediría eso y todo lo que pudiera pedir. Ahora, no tengo medios para cuantificarlo. Sí, yo creo, vamos a ver, hay un factor histórico, la historia desde luego determina las situaciones actuales, ¿no? Y hay un factor histórico de todo el país, España en general, en el cual
hemos sido un país que se ha adherido, digamos, a los sistemas de protección social muy tarde, a la cultura de la protección social por cotización, por esfuerzo de trabajadores y empresarios muy tarde, en el cual ha habido sectores enteros de la economía productiva española que en algún momento dado prácticamente la mayoría de ese sector en la economía sumergida. Podemos hablar, para que nadie se sienta aquí aludido, en Canarias podemos hablar del calzado en Valencia y de otros sectores que tradicionalmente han estado, y que me acuerdo las campañas, incluso en la época del inicio, digamos, de la modernidad laboral en España, que es desde el momento de la transición, las campañas contra la economía sumergida desde los gobiernos de UCD, ¿no? Esa cultura todavía no se ha modificado, al menos del todo. Y en estos momentos es verdad que hay un traspase de economía real productiva legal a economía real productiva subterránea. Y eso es un riesgo. Es un riesgo evidente, porque al final hay menor protección social, las cuentas públicas se sanean de forma peor, tiene que haber un esfuerzo impositivo mayor para hacer... Y eso, desde luego, creo que hay que hacer un esfuerzo social para erradicarlo en lo que sea posible. Es verdad que las cifras de desempleo son las que son. También es verdad que las estadísticas dependen, no ya por manipulación de cifras o no, sino porque depende del sistema de contabilización, pero lo que sí es cierto es que estamos en una situación de desempleo que tiene que ver con, además, una coyuntura concreta de nuestro país y Canarias de forma evidente, que es el sistema productivo, que es verdad que no se modifica solo con anunciar que se modifica, sino que tiene que haber un cambio muy importante que no es tampoco fácil, y además yo soy de los que en ese sentido soy optimista en términos generales, pero soy pesimista en que en corto plazo es imposible cambiar el sistema productivo y reabsorber toda una mano de obra que en otros países no tiene ese problema, que es la de la construcción, ¿no? Ese es uno de los retos que tiene España y nuestra comunidad autónoma, sin ningún lugar a dudas. Y en ese sentido, si somos capaces, lograremos reducir esas tasas de desempleo, buscando precisamente ese cambio productivo, nuevos yacimientos de empleo y más de más sí, etcétera, etcétera, que tanto se cacarea, pero vamos a ver cómo se implementa. Bien, búsqueda de ingresos. Antes el señor Guisado planteaba como un cinturón distinto. Es decir, aludía, o quería aludir, pregunto, a nuevas formas también de administrar lo que se ingresa. Sí, absolutamente. O sea, el cambio de cinturón igual me quedé corto. De ahorro. Igual me quedé corto. Igual nos quitamos el cinturón y nos ponemos tirantes. O sea, es un cambio, creo que de etapa. No es un ciclo. Esto no es una crisis cíclica como la que estábamos acostumbrados, de la que se salía y se seguía con los mismos hábitos mantenidos, ¿no? Yo creo que esto al final produce un cambio, una ruptura con todo lo que tiene que ver con ese movimiento económico. Con respecto a lo que se ha mencionado aquí, por ejemplo, este cambio de cultura que mencionaba Raúl, cultura productiva, cultura laboral, hay una cosa que creo que no se puede hacer, que es que un gobierno decida, cualquier gobierno, que se cambia la estructura, que ahora vamos a ser más industriales y menos de servicio. Eso no funciona de esa manera. O sea, el mercado... No en una economía de libre mercado como la nuestra. No, la tenemos, pero existe una cierta intencionalidad de, a golpe de gobierno, cambiar estructuras. Y eso no funciona así porque comienzan con los pies de barro. Esto tiene que ser una evolución. Algo, por ejemplo, en lo que yo no estoy de acuerdo en el plan genérico de los presupuestos nacionales que se están debatiendo ahora, que es el recorte en la capacidad de investigación y desarrollo. I+D, más I de innovación. Es un frenazo, me parece a mí, a la evolución de un sector que, si bien no es cuantitativo, no es la cantidad de gente que se dedica a eso, sí es cualitativo. Y cercena algo que tiene unos resultados en un futuro, yo creo que no tampoco demasiado lejano. Y creo que es una política, en este caso, errática. De tal manera que si de lo que se habla es de este cambio, palabras mías, de cinturón o pasar a tirantes, pero no se demuestra con los hechos, no creo que eso vaya a funcionar. Y por el otro lado, la manera de administrarse, de hecho está cambiando, o por lo menos coyunturalmente, es decir, en situación, no algo que se prolongue, pero como apuntaba ya Miguel Ángel Sánchez, lo digo por diferenciar del otro Miguel Ángel de la mesa, es el ahorro debajo del colchón, que en efecto es un dinero que desaparece de la circulación hasta que se materializa en el momento de una determinada compra, pero que no está siendo productivo. Y desde el punto de vista de una unidad familiar, evidentemente es positivo porque tienen un respaldo económico para afrontar ciertos vaivenes del entorno, de su sociedad.
pero no favorece a nivel colectivo. Bien, está creciendo o está decreciendo, se mantiene el consumismo. ¿Y quién es el responsable? ¿Dónde pedir responsabilidades del consumismo? Bueno, consumo. El consumo ha disminuido, lo mismo que el ahorro ha aumentado un 87,5%, el gasto ha disminuido un 8,6%. Yo, un poco al hilo del tema del consumo, respecto a lo de apretarse el cinturón, bueno, pues quizá más que apretarse el cinturón por las bravas, lo que haría sería pedir que se apretaran el cinturón, sí, voluntariamente, no, pero de una forma cualitativa. Me explico. Hablo del consumo responsable. Por ejemplo, pues el teléfono. El teléfono es un consumo, es un consumo tremendo. El que hay, sobre todo si alguien tiene hijos pues, en la edad del pavo y tienes la desgracia de haberle dado un teléfono, un móvil, entonces vamos, te arruinan si te descuidas. Bueno, pues a lo mejor hay que limitarle. Cuando uno utiliza el teléfono, pues a lo mejor hay que pensarse si en vez de hablar por teléfono, si tienes posibilidad de mandar un fax o de mandar un correo electrónico, pues es mucho más barato. ¿Un mensaje? Claro, la electricidad. ¿Por qué no miramos las tarifas? Es que hay diferentes tipos de tarifas que a lo mejor tienes el mismo consumo con un gasto mucho menor. En los sitios donde hay posibilidad de gas o butano, pues el gas es mucho más barato que el butano. El butano incluso ha subido y el gas ha bajado. La lavadora, pues hacer los lavados con la lavadora llena, no con 3 prendas. La cesta de la compra. Hay un tema muy curioso, por ejemplo, con la cesta de la compra. Cuando uno va al supermercado y con el carrito dice llévese 4 y pague 3 y cosas por el estilo. Pues hombre, a mí a lo mejor no me interesa llevarme 4 y pagar 3, pero a lo mejor si voy con un vecino, sí nos interesa para los dos llevarnos 4 y pagar 3. Compartir después compartir el gasto. A lo mejor a él sí le interesa que repartamos. Esto es una cosa que no me lo estoy inventando, esto es algo que se está poniendo ya se está empezando a practicar. Hay comunidades, por ejemplo, de intercambio de ropas, de calzado, de complementos. Eso es algo que ya existe, los clothing swap. ¿Economía del trueque? Sí, economía del trueque. Esto ya existe. Las recuperaciones de prendas. ¿Por qué? Yo estoy seguro de que la gente que va a los supermercados por ahí no ha consultado las listas de la OCU. La OCU hace unas listas con los establecimientos más económicos. Además, para confeccionar esa lista, consulta, creo que son del orden de 900 o cerca de 1000 supermercados en 50 y tantas ciudades. Pues deberíamos de consultar esas listas o verlas. Cuando a uno le ofrecen algo, las típicas ofertas, incluso las que hacen por la tele, de la venta, la televenta y toda esta historia, y cuando lo compras y ves que no es lo que anuncian, devolverlo. Es que aquí no se devuelve nada. Y cosas por el estilo. Bien, tendrá la palabra don Miguel Ángel Guisado en cuanto reanudemos el debate, que será enseguida. No se retiren, que continuarán ustedes observando, viendo, calibrando los puntos de vista, los razonamientos que los invitados de hoy, los protagonistas de este debate, nos aportan. Ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el debate dedicado a apretarse el cinturón. Es la pregunta que hemos planteado desde el principio. Son los protagonistas de este debate, don Miguel Ángel Guisado, vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias,
También lo es don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife, y don Miguel Ángel Sánchez, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Hemos tenido dos partes del debate, vamos con la tercera, en la que las cámaras del Canal 8 han salido a la calle y se ha planteado esta pregunta. ¿Qué medidas de ahorro ha tomado con esto de la crisis? Vamos a escuchar las respuestas. Cosas que no te hagan falta, que hay mucha gente que compra por comprar. Eso es lo que he hecho fuera. Bueno, en ropa, en calzado, agua, luz, también procuramos de gastar la menos posible. En todo, en todo. ¿En qué tipo de gastos? Pues en lo superfluo, ¿no? En cositas puntuales que a lo mejor en otro momento pues te lo podías permitir, ya sea incluso de pues, cualquier cosa, incluso hasta de la compra, libros, cualquier cosa de ocio que bueno, se supone que puedes vivir sin ello, puedes esperar a juntar. En los colegios que tengan los niños y bueno, y en comida. Pues se sale menos a comer fuera y se ahorra en lo que no es necesario, ¿no? Pues fundamentalmente en la comida y en salir por ahí, básicamente. Yo me administro bien, yo he estado acostumbrado a estas cosas porque la crisis esta no es la primera ni será la última. Yo soy de la vieja guardia y sé administrarme en todos los gastos. Si se echa dos cervezas, ya una, y si la comida no, la comida que nos falta y la salud, eso es imprescindible. En todo, transporte, vivienda, comida, en todo. Y si me hablas del gobierno me voy. Estas han sido las contestaciones, las respuestas que han tenido bien aquellos a quienes se les ha preguntado sobre qué medidas de ahorro adoptaban ante la crisis. Iba a tener la palabra, la tiene el señor Guisado. Adelante, don Miguel Ángel. Gracias. Se me ha adelantado uno de los entrevistados en la calle. Sí. Lo superfluo es lo primero que uno quita. Lo superfluo, aquello de lo que puedes prescindir sin que tu calidad de vida genérica merme excesivamente. Y después había pedido la palabra a colación de los comentarios del otro, Miguel Ángel, acerca de esos nuevos hábitos. Yo pongo un simple ejemplo que tuve la oportunidad de comentar hace unos meses. El pilotito rojo que dejamos encendido en nuestros electrodomésticos, en los televisores, los equipos de música, sumado al consumo de ese piloto rojo que sí consume, perennemente encendido de la Unión Europea, durante un mismo periodo de tiempo equivale a todo el consumo eléctrico de los países del área del Caribe. Es algo a tener en cuenta. Tenemos muchos pilotos rojos en nuestro primer mundo civilizado europeo. Y se recomienda, si uno quiere ser ahorrador, no ya, porque eso no te aporta muchos euros a final de mes, pero es un ahorro social, igual que arreglar la gotera de un grifo o el chorro disimulado de una cisterna mal cerrada. Son miles, y hablo de miles de litros, cientos de metros cúbicos por unidad familiar. A esto voy. A un ahorro... Perdón, una pregunta muy puntual. Porque existe la creencia, y muchas personas que creen que los pilotos rojos no consumen. Sí consumen. Sí consumen. Sí consumen. Bien. Sí consumen. Algunos incluso en exceso. Con lo cual tenemos que acostumbrarnos, es un nuevo hábito, pero como digo, no es un ahorro que salve a la familia o a la persona que viva rodeado de estos aparatos de pagar mucho menos al mes. Igual que si uno dice, cierra, dúchate con menos agua, no te bañes, no es que no te bañes, sustituye el baño por la ducha, que se consume mucha menos agua, e intenta vigilar esas fugas de agua. ¿Qué nos puede reportar en la factura mensual o bimensual? 5 euros, 6 euros, ya es algo. Muchos 6 euros al final, al cabo de 10 meses, son una comprita. Y eso se empieza a notar. Pero sobre todo el efecto comunitario de ese nuevo hábito, de esas nuevas costumbres de ahorro, tiene unas ventajas formidables a nivel colectivo. Gracias, don Raúl. Había pedido la palabra. Sí, la gente como yo, que ya, aunque de apariencia me conservo, no soy tan joven, recordará un lema que fue un lema institucional en España al principio precisamente de la transición, que era aunque usted pueda, España no puede, ¿no? Y es un hecho que es estrictamente cierto. O sea, el mantenimiento del sistema consumista que ha venido impuesto era insostenible, no solo
individualmente, sino era insostenible fundamentalmente socialmente. Entonces, la realidad es que esta crisis, yo decía antes que soy optimista en términos generales, y creo que esta crisis puede servir, vamos a ver si lo hace, ¿no? Puede servir precisamente para esa modificación, cambiar el cinturón por los tirantes, cambiar el sistema. En estos momentos hay un cambio de hábitos de consumo. Vamos a ver si son consolidables esos cambios. Hay, por ejemplo, una mayor, digamos, cuidado en la elección del producto. Hay una mayor comparación de precios, algo que hemos clamado en este programa mismo. Yo he estado varias veces clamando porque la gente compare precios, verifique. Pues eso en estos momentos se produce de forma mucho más abundantemente. Se está produciendo mucho más abundantemente. Otra cosa es que la gente sea capaz, ese cambio realmente sea un cambio ya sostenido, o sea, que quede como cultura, ¿no? Una cosa es una actitud en un momento dado determinada por una situación coyuntural, y la esperanza es que eso se pueda convertir precisamente en cultura. En fijo. En estructural, sí. Sí, no hace tanto tiempo, creo que fue pues poco antes de irnos en las vacaciones del año pasado, algún altísimo responsable nacional le dijo a sus gentes, dice, venga, a consumir, ¿no? Creo que fueron esas las palabras. Un ojo clínico importante, ¿no? A consumir. Pues sí. Entonces, bueno, yo insisto en que el ahorro pues puede ser bueno, pero más que cambiar el producto que se consume, lo que hay que mirar es a ver cuál es el que me resulta más rentable consumir. Yo puedo consumir, les decía antes, por ejemplo, el gas o el butano en los sitios donde lo hay. Pues tengo que ver por qué voy a cambiar, por qué voy a dejar de utilizar gas o por qué voy a dejar. No, lo que tengo que ver es cuál me resulta más barato. Y siempre y cuando, pues, la satisfacción que me da el consumo pues sea equivalente. Hay otra serie más de puntos en el consumo responsable que muchas gentes no se dan cuenta hasta que no le ven las orejas al lobo. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos coberturas de seguros de hogar. Sin embargo, nos pasa cualquier cosa, llamamos al fontanero y le pagamos. O sea, no hacemos uso de los seguros. No hacemos uso de determinados derechos que nos harían consumir sin gastar. O tenemos sobreseguros, ¿no? ¿Cuántas comunidades de propietarios tienen coberturas comunitarias que cubren los mismos hechos en algunas condiciones del comunero concreto que también paga su póliza y que nunca va a recibir la prestación porque la prestación no puede dar lugar a un lucro, ¿no? Por parte del... Bueno, pues todo ese tipo de cosas, esa cultura es la que no es la cultura del no consumo. O sea, aquí nadie habla de volver a una cueva, situarse con una vela, nadie habla de eso. Lo que se habla es responsable socialmente, pero responsable también personalmente, adaptado a la capacidad económica. Y eso lo hemos hablado también alguna vez, yo creo que también coincidiendo con Miguel Ángel, el tema educacional. Yo tengo una capacidad adquisitiva en estos momentos que sé cuál es, ¿no? Y que probablemente no se modifique demasiado a futuro. Mi mujer es un funcionario, pero a mis hijos yo no puedo educarles en el máximo de mi nivel económico, porque yo sé cuál es la mía, pero no puedo asegurar en ningún momento cuál es la de mis hijos. ¿Cuál va a ser la de... Claro, ¿cuál va a ser en el futuro? Entonces, lo que sí es absolutamente un disparate es educar para frustrar necesariamente, educar en un sistema en el que probablemente, ojalá pudieran sobrepasarme, ¿no?, en nivel de vida, pero no lo sé, y por lo tanto es absurdo hacer que una persona acabe siendo absolutamente infeliz por pensar que el sistema de vida, desde el punto de vista del gasto, es el fundamento para ser feliz. Por habituarla. Y paradójicamente, muchas familias, corríjanme los expertos en familia, sobre todo que son, vamos a considerar que las numerosas lo son también, muchas veces el afán de los padres es o se sitúa en para tapar otras irresponsabilidades, en fomentar la irresponsabilidad de darles lo que quieren al precio que sea
y sin ninguna frontera. Es decir, no educar en la responsabilidad del gasto, sino más bien deseducar en la cuestión del consumo y de dar las modas según crean. ¿Es así? Es así. De hecho, los tiempos en los que vivimos ahora son mucho más difíciles para inculcar ese tipo de virtudes o de valores en los niños. Es decir, el ir contracorriente a cualquier familia, a cualquier padre, madre, le cuesta mucho. Si todos los niños tienen determinada cosa, mi hijo me lo pedirá. Pero claro, una educación de estas, debemos ser conscientes como padres de que la frustración de hoy del niño será su alegría del mañana, y que lo sabemos los que estamos en la mesa, que creo que todos somos papás. Falta alguna mujer en esta tertulia que sería, seguramente la aportaría. Pero falta por razones de causa mayor. Sí. Exacto. Es que terminan agradeciéndonos las pequeñas frustraciones años más tarde, o echándonos en cara aquello que no hicimos en su debido momento, como forzarles, pongo el caso, a estudiar música, o el no haberle regalado aquel determinado juguete. Eso es lo que cuesta ahora, pero yo animo a que hay que ir contracorriente, hasta que la contracorriente sea ya un hilito donde apoyarte. Un hilito donde apoyarte, y eso es lo fundamental. Es difícil, pero se puede conseguir. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención en la que yo les ruego que condensen, sinteticen e incluyan todo aquello que pensaban decir hoy y no han dicho todavía. A ver, don Miguel Ángel Sánchez, última intervención. Sí, yo quería nada más que puntualizar en el tema este de la educación de los hijos. No solo es educarlos en el consumo, sino en la propia administración. Cuando uno le pone en su tarjeta y dice, estos son para tus gastos de todo el mes, arréglate. Les estás enseñando también a administrarse. Bueno, yo lo único que faltaría ya por decir es recordar o pedirle a los consumidores, pues que de alguna forma tengan confianza, a los ahorradores mejor, que de alguna forma pues tengan confianza en las instituciones financieras, porque su ahorro canalizado a través de las instituciones financieras pues probablemente irá a inversiones productivas que nos ayudarán a salir de la crisis. Y por último, y para terminar, instar como sea a las administraciones públicas a que de alguna forma esa confianza que falta ahora mismo en los administrados y que nos lleva a esta situación, bueno, pues que estudien la forma de que esa confianza aumente. Muchas gracias a don Miguel Ángel Sánchez, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Última intervención de don Raúl Alonso. Pues yo sumarme necesariamente a intentar, por supuesto con la modestia, porque el papel que uno tiene al final es muy pequeño, a ese ánimo, a ese optimismo que es necesario inyectar para salir. Hay un factor, independientemente del real económico, hay un factor psicológico que es tan potente o más que el factor real económico. Y en todas las crisis ese factor psicológico juega, ya digo, de forma incluso más potente. Y ese factor psicológico solo se vence con optimismo. Y ese optimismo hay que hacerle... pero, ojo, no para volver, como bien hemos estado hablando hoy, no para volver a lo mismo, para que volvamos otra vez a generar, no se sabe cuánto tiempo después, otro problema similar, sino para realmente cambiar, y no solo el cambio de modelo económico español, sino cambio de actitud y de modelo personal, que al final es una suma en lo social que puede generar, entre otras cosas, algo tan bonito como un mundo mejor. Muy bien, muchas gracias a don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Última intervención de don Miguel Ángel Guisado. Aprovechando la mano tendida de mi tocayo, de Miguel Ángel, que él ha pedido mayor confianza a los bancos, yo le pediría a los bancos, desde mi humilde posición, mayor confianza en los empresarios y en los emprendedores, para que también esa espita del crédito, que es criticada generalmente en la actualidad por la cerrazón, por ese bloqueo hacia la obtención de dinero productivo, vuelva otra vez a circular. Y por otro, un pequeño consejo: ir al supermercado con la barriguita llena, que así haremos un consumo mucho más eficiente y responsable de lo que compremos. Muy bien, barriguita llena, corazón contento. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos ustedes.
comuníquense con nosotros si lo desean a través del correo electrónico y reiterarles a todos nuestro agradecimiento tanto a los colaboradores, tanto a los que participan en nuestros debates, como a aquellos que nos siguen de un modo leal, de un modo continuado, de un modo, digamos, arropando a Canal 8. En fin, toda nuestra trayectoria han sido hasta ahora, hasta hoy, hasta este mismo 250 programas. Esperamos, si ustedes siguen apoyando y si Dios quiere, pues otros 250 como mínimo, para llegar a los 500, y entonces podemos empezar a hablar de que confíen o no confíen en Canal 8. Bien, gracias y que sean felices todos en la medida de lo posible. Mm.